Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de enero del año 2024. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos una vez más la figura de Juan el Bautista, el precursor, el que presenta a Jesús, el que allana el camino, el que nos conduce a Jesús. ¿Y Jesús nos conduce a dónde? A la vida, a la plenitud de la misma. Pero ¿cómo cumple su misión Juan? Realmente, el precursor, un hombre enviado por Dios. Estaba Juan precisamente, acá en este pasaje nos narra el Evangelio juánico, con 2 discípulos. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro. Pasó Jesús. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? «Este es el Cordero de Dios». Fíjese estas palabras: «Este es el Cordero de Dios». Y evidentemente los discípulos que estaban con Juan el Bautista entendieron de quién le hablaba, porque seguramente el Bautista había hablado mucho de Jesús. Tanto es así que lo dejan al Bautista y lo siguen a Jesús. Y es ahí donde Jesús ve que lo siguen y pregunta: ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué busca el que sigue a Jesús? ¿Qué buscamos nosotros? Y buscamos la vida, porque alguien nos condujo a Jesús. Alguien nos dijo que en Él estaba el camino, la verdad y la vida. Claro, alguien nos obró el modo del precursor, el que nos preparó el camino. Y en el caso nuestro, si pensamos un poquito a fondo, nos daremos cuenta cuando hemos llegado a la fe y a la vivencia propia de la fe, al seguimiento del Señor, el darnos cuenta dónde vive el Señor, es porque alguien nos hizo notar algo. Y bueno, ese alguien es un poco la representación de Juan el Bautista. Bueno, cada uno se examina a sí propio a través de su propia conciencia y se dará cuenta. Dios tiene muchos caminos, ¿no es cierto?, que nos conducen al camino, las diversas formas en que Dios se manifiesta a todos aquellos a través de los cuales ve algo que es especial, diríamos. Uno diría inefable, sí, que no hay palabras para definirlo. Pero lo ve aquel que ve todo en todos y nos vio a nosotros. Fíjense en este caso de los discípulos de Juan el Bautista. Uno era Andrés, el hermano de Pedro, dijimos. Sí, cuando Jesús advierte que lo sigan, sí pregunta eso: ¿qué buscan? «Maestro, ¿a dónde vives?». Cortito. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? «Vengan y vean». Ahí está. Vayamos y veamos. ¿Previamente hemos creído? Sí. ¿Por eso lo seguimos? Sí. ¿Para ver qué cosa? Para ver eso que nos han dicho,
que es aquel al que estamos siguiendo. Porque Él lo confirma, Él nos dice que es el camino, la verdad y la vida. ¿Seguimos al Señor? ¿Vamos por donde Él nos dice? ¿Queremos ver finalmente? Primeramente tenemos que creer, que creerle. Vengan y lo verán. Fueron con Él. Fíjense, el relato acá dice, y se quedaron con Él aquel día. Aquel día se quedaron con Él, ya está. No se fueron. ¿Y qué vieron? Y cada uno sabe lo que ve, ¿no?, en el Señor cuando verdaderamente lo sigue. Él nos dijo que es camino, verdad y vida, y vida. ¿Dónde vive, Señor? ¿Y cuál sería una respuesta cortita, inmediata de parte del Señor? En ustedes vivo, en cada uno de ustedes, en cada uno de aquellos que vienen, me siguen y finalmente contemplan. Tenemos siempre el testimonio de alguien que nos sirve como ejemplo. ¿Cuántas veces lo hemos puesto en diversas oportunidades? Y es nada menos que el gran apóstol, que es San Pablo. ¿Qué dijo San Pablo? No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Para mí vivir es Cristo, eso es, y morir ganancia. Morir totalmente a lo que no sea Cristo en mí, para vivir plenamente en aquel que es mi vida, y la plenitud de la misma. Y esto es lo que contemplaron aquellos que lo siguieron, y se quedaron con Él. ¿A dónde vive el Señor? Claro, no tiene un lugar en este mundo. El Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar su cabeza. Y no, en el mundo no. No hay lugar para la vida que Él trae, porque ese lugar está en el lugar propio de la misma vida. Y la vida es en los cielos, al lugar donde nos conduce el Señor. El lugar donde habita en la plenitud de la vida, de la misma gloria. Y ahí nos conduce, y ahí nos lleva. Contemplamos en este mundo donde vive. Si ya sabemos el camino, sí, ya lo hemos entendido plenamente, ya lo estamos viviendo. Bueno, sigámoslo mientras el Señor nos va guiando, que es a lo largo de todo nuestro estar en este mundo. Cuando partamos de este mundo ya, nada de aquello que no es la pura vivencia en el lugar donde vive el Señor y nosotros en Él, ahí nos quedaremos con Él para siempre. Muy sencillito, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Andrés, dijimos que uno de los dos discípulos que siguieron a Jesús, que habían estado con Juan, lo primero que hizo fue ir a ver a su hermano, a Pedro, a Cefas, hijos de Simón eran, ¿no? ¿Y qué le comentó a Cefas? Hemos hallado al Mesías. Y le presentaron a Jesús. Bueno, el relato es muy breve. Acá sí, Jesús lo miró, lo vio. Cuando Jesús mira, ya ve todo lo que no vemos nosotros. Y ve en Pedro algo que ni el mismo Pedro sospecha. Y ve en Pedro aquello que le dice: Simón, hijo de Juan, yo te digo que tú eres Pedro, eres Cefas, que significa piedra. Y fue piedra, Simón, como todos nosotros, sí, piedras espirituales con las cuales se edifica el templo de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí está Pedro, una de las piedras fundamentales. Sobre esta piedra, no está en este relato, hermanos queridos, está en otro relato, el de Lucas, pero ahí donde Jesús le dice también: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi cuerpo. Mi cuerpo son todos aquellos que me siguen, como Pedro, uno de los que va a la cabeza, igual que los 11 apóstoles restantes que le fueron fieles, ¿no es cierto? Y San Pablo, que sabemos de qué manera se va integrando al grupo apostólico. Hay que seguir al Señor, hermanos, pero no quedarnos solamente
en el terreno de Juan el Bautista, que nos es absolutamente necesario, útil, indispensable. Pero vayamos al lugar por donde nos prepara el camino aquel que es precursor del Señor. Pero cuando aparece el Señor, sigámoslo a Él. Ahí vamos a la vida. Cada uno de nosotros examinará su propia historia de fe y bueno, y verá con claridad este relato juánico. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, cada uno de nosotros puede recordar ese encuentro con el Señor, cómo lo vivió, cómo lo sigue viviendo, porque es un encuentro el cual dura para toda la vida. Para toda la vida, sí, es la vida. Y así lo vieron Andrés y el otro discípulo. Así lo entendió rápidamente Pedro. Así todos aquellos que han seguido al Señor y bueno, han tenido, como dice San Pablo, ¿no? Finalmente el galardón que el Señor tiene reservado para todos aquellos que lo siguen porque lo aman, porque quieren vivir con Él y en el lugar de la plenitud de la vida que es Él mismo en nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, de verdadero seguimiento a partir de esa fe que de ti procede, que es un regalo, una gracia tuya en cada uno de nosotros. Cuando nos ves, cuando nos miras y nos ves, Señor, ese espíritu de vida, lo pedimos en tu nombre santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.